¿Qué tal? Yo soy Canahuel y en esta ocasión pintaremos este Terminator de Warhammer, al que le corté algunas partes para poder tener una pose más dinámica. Espero les guste. Ya imprimado en negro, se nota un poco donde se modificó la pieza para la pose, y usaré púrpura oscura sobre toda la figura. Después usaré blanco para las partes donde quiero que se vea más la luz. Esto, más que ser realista, debe verse bien, así que colócalo en un lugar lógico, pero más en el lugar que se vea mejor. Terminados estos detalles, lo mejor es usar una tinta transparente, pero en mi caso, como no tengo tintas así, usaré la siguiente combinación: 4 gotas de agua, 4 gotas de thinner y usaré rojo sanguíneo, cargando el pincel con la pintura y simplemente mezclándolo en la copa del aerógrafo. Si se acaba fácilmente, podemos hacer más sin cambiar para nada el tono del rojo. Después, uso un rojo un poco más claro a modo de veladura, llevándolo de la parte más oscura a la más clara. Diluye la pintura lo suficiente para no dejar pinceladas y que casi no se noten las transiciones. Vamos con el casco, usando blanco, gris y gris oscuro. Perfilo aristas que estén únicamente cerca de la parte más clara de la armadura. Y pinto de negro todo lo que vaya de negro, el arma, las manos y los símbolos que pintaremos de metal no metal más adelante. Después del negro, pintaré el emblema del pecho con un no metal plateado. Comienzo con un gris oscuro y le agrego algo de azul. Debe notarse el azul sutilmente. Después vamos con un gris neutro
De igual manera agrego algo de azul, muy poco pero lo agrego, y solo lo coloco donde irán las luces, arrastrando de la parte más oscura a donde será la más clara, para que se transicione un poco. Lo mismo con un gris un poco más claro, reduciendo las zonas de gris anterior. Y por último, usaremos blanco. Este blanco sí debe ser lo suficientemente bueno para cubrir muy bien, pero ten cuidado de pasarte de área. Únicamente lo usaremos en aristas y zonas muy pero muy mínimas de donde ya hemos definido la luz. Y listo, así quedó nuestro resultado. No haré el video más largo y haremos lo mismo con los otros símbolos que sean plateados. Un pequeño error y me manché de azul cuando le agregué al gris para el no metal y manché la figura. La despinté lo que pude de esta parte, pero no debería preocuparme, pues esta parte casi no se notará en el resultado final. Con pincel seco pinto el arma usando pintura metálica plateada. Perfilo de blanco zonas mínimas de alto reflejo de luz. Y pinto esta parte de las balas, primero con Red Burn y después con café combinado con amarillo medio y después más claro y puntitos con amarillo hielo. Uso verde flúor para los ojos. Y después pinto este cristal de rojo y Red Burn. Las gemas y cristales así se iluminan al revés, la parte superior de oscuro y la inferior más clara, y al final, en la parte oscura, un reflejo con blanco como una línea o un punto. Ilumino con un gris oscuro las partes negras. Puedes agregar azul un poco o marrón. Y uso negro como veladura para difuminar la transición. Debe tener más negro que el gris que hayamos usado para que negro siga pareciendo negro y no otra cosa. Pinto de blanco algo diluido para que entre en todos los huecos bien de la mochila y una vez seco uso aerógrafo con blanco para pintar bien de blanco esta zona y un poco más allá. Con naranja flor ilumino bien lo blanco, doy varias capas, pues el flor es muy transparente y si siento que tarda puedo secarlo con el aerógrafo disparando solo aire. Uso rojo sanguíneo diluido. Solo un poco de más para que entre en todos los huecos de la mitad para arriba de las rejillas y después, aún fresco, uso amarilla de la misma mitad para abajo. Solo hago así para que se transicione sin casi esfuerzo. Y una vez seco al 100, paso con pincel seco solo en las rejillas con Burn Red.
Listo, aún faltan unos efectos, pero eso será al final. Por ahora, vamos a la base que hice con restos cortados como ladrillos de la matriz, en la que venía haciendo este tipo de muro en ruinas y usando la pintura de Citadel Technical de barro. La pasaré por toda la base y el muro. Me ayudo de esta herramienta de metal para ponerla sobre todos los lugares que quiero, y después con un pincel sobre el muro para definir más las siluetas del muro. Ya seco al 100, pinto de gris medio el muro, después perfilo con un gris algo más claro, y como paso final uso una veladura bien cargada a mi pincel con gris más oscuro. Imprimo el palo y el casco de negro, y de paso agrego sombras desde abajo al muro, y también un poco más por dentro. Después empiezo a pintar el casco de azul con algo de luces y los ojos de negro, dando ese aspecto de que el casco se quedó sin energía. Uso efecto de sangre fresca de Vallejo para cubrir la unión del casco al palo y darle otro aspecto a la base, rellenando la unión y simulando sangre que escurre por el palo. Agrego salpicaduras de sangre. Puedes usar una esponja rota, un pincel más feo que este, o salpicándola con el pincel. Pego la figura a la base y después cubro de nuevo con Citadel para que no se noten huecos y también dando efecto de que piso el barro. Y con pegamento a gotas, por partes de la base al azar para después poner pasto para modelismo. Está casi listo, puedes dejarlo así, se ve bien, pero en mi caso agregaré estos efectos de rebote de bala que imprimí en 3D. Los imprimo con blanco y de paso agrego un pequeño haz de luz para simular el brillo. Después pinto bien solo los efectos de blanco, y después los cubro con amarillo flúor. Y con naranja flúor pinto la parte superior de los efectos y un poco el pequeño haz de luz blanca que hicimos al inicio. De nuevo con amarillo flúor para las partes que están más profundas de los efectos y el inicio del fuego.
De nuevo, con Burn Red a modo de veladura, empiezo a hacer el punto más importante de los efectos de luz. El contraste, las partes que se oscurecen al final de la luz, las zonas más alejadas. Y por último, un reflejo de luz en la parte metálica del símbolo con naranja flúor y amarillo flúor a proporciones iguales. Y eso sería todo. Espero que alguna parte del video les haya ayudado con su proyecto actual o que este sea el siguiente. Sin nada más por el momento, me despido. Hasta luego, artistas.